Y ¿Arrancamos? bueno, arranca Tomás. Bueno, Venga, como pequeña presentación, esta es perfecto. la primera experiencia, ya os lo he dicho. Disculpar cualquier fallo que seguramente lo sabrá a nivel técnico. Y nada, agradeceros que estéis por aquí. Y ya, Tomás, todo tuyo. Vale. Bueno, confirmarme también que me oís bien. Am, Marcelo, Te Javier. escuchamos y te Sí. vemos bien, sí. Ahora mismo estás compartiendo pantalla. Ujú. Ujú. Bueno, pues empezamos. Entonces, buenos días, bueno, buenas tardes. Quería también de parte de Javier y Marcelo daros la bienvenida a la comunidad vital de ActiAge. Esta es nuestra primera charla en streaming. Bueno, mi nombre es Dr. Tomás Duray, soy el director científico en ActiAge, también médico e investigador en cáncer y metabolismo. Y lo dicho, es un placer daros esta charla hoy. Um, Mientras se va uniendo gente, también a lo mejor haceros un pequeño repaso de qué es ActiAge, las personas que a lo mejor habéis llegado aquí desde alguna newsletter o desde algún enlace que hemos compartido por redes sociales. ActiAge es una plataforma de telemedicina enfocada a longevidad y optimización de estilo de vida. Y en la página web de ActiAge, actiage.es, podéis encontrar mucha información útil sobre diferentes temas, no solo medicina anti-envejecimiento, pero tenemos estilo de vida saludable, ejercicio físico, suplementación. Tenemos también una serie de ebooks sobre longevidad que creo que vienen muy bien como una primera aproximación a cómo mejorar y cómo optimizar uh, nuestro estilo de vida. Y también, por ejemplo, por supuesto, el suplemento de eSwitch que hemos lanzado recientemente y, por ejemplo, una calculadora de longevidad para poder calcular y estimar vuestra edad biológica. Realmente lo que buscamos en ActiAge es empoderar a las personas a tomar el control de su propia salud y ayudaros sobre todo mediante conocimiento, y esto es también, creo, parte de la idea con la que queremos que nazca esta comunidad. Y Marcelo luego al final os puede hablar también un poco sobre la filosofía. Y es ofrecer suficiente información y también guiar a las personas para poder alcanzar su mejor potencial de vida y de salud y su máxima longevidad, pero también con la mejor calidad de vida posible. Y con este preámbulo, el título de la charla de hoy es Consejos para un envejecimiento saludable, aquí y ahora. Y lo que vamos a hacer es discutir los 5 pilares de longevidad. También vamos a ver los mecanismos moleculares del envejecimiento y luego daremos algunas pautas también prácticas que creo que vienen bien para poder mantener la salud a largo plazo. Siguiente diapositiva, a ver si se ha cambiado. Entonces, esta charla la vamos a dividir en 2 grandes bloques, ¿vale? Por un lado tenemos los 5 pilares de la longevidad, que realmente es como nuestra base y a la que volveremos habitualmente para guiar un poco nuestros esfuerzos de, digamos, medicina anti-envejecimiento. Y subyacente a esta estructura, que son como tácticas, estrategias y técnicas específicas, tenemos los mecanismos moleculares del envejecimiento que veremos en la segunda parte, y es realmente en lo que intentamos actuar con la medicina anti-envejecimiento. Sin embargo, por supuesto, estas son cosas como un poquito más abstractas y científicas y queremos hacerlo lo más accesible posible para todos nuestros pacientes. Entonces, el primer pilar de la longevidad es la nutrición y su impacto a nivel bioquímico. Y realmente yo diría que son 3 los pilares que determinan mayoritariamente el mantenimiento de salud a largo plazo. Está la nutrición, está el ejercicio y están los ritmos circadianos, que serían como nuestras 3 grandes dianas, porque son digamos, son las intervenciones a los que exponemos nuestro cuerpo, digamos, la mayor parte del tiempo, el área bajo la curva de nuestra vida, estamos expuestos a estos 3.
Por supuesto, también depende un poco de la definición que demos de salud, porque ah, yo a lo mejor en cuanto a salud emocional o psicoemocional, me gustaría destacar pues a lo mejor la fuerza de voluntad o la motivación, que es como un pilar de empuje y que también es necesario porque muchas veces nos obsesionamos con, sobre todo las personas que están muy involucradas con su salud, de manejar pues nutrición o intentar optimizar el ejercicio físico, pero para la mayoría de las personas lo que también buscamos es mantener la motivación y entender por qué estamos intentando hacer las cosas para poder mantener mejor nuestra salud. Uno de los aspectos claves de la nutrición es el grado de conocimiento nutricional. Lo que buscamos en ActiAge básicamente es que cada persona tenga suficiente conocimiento sobre nutrición para que pueda tomar sus propias decisiones sobre nutrición. Porque no somos actores o actrices de Hollywood y no podemos que un coach o un guía nutricional nos ayude a tomar cada pequeña decisión de las cosas que hacemos. Tampoco podemos vivir con menús preparados ni este tipo de cosas. Entonces, buscamos realmente es que las personas aprendan sobre nutrición. Esto evidentemente exige algo de esfuerzo por ambas partes y algo de tiempo, pero creo que es una de las cosas que más recompensa da a largo plazo. Entonces realmente en nutrición buscamos una alimentación específica para objetivos específicos en tiempos y edades específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona, evidentemente, en función de su edad, en función de a lo mejor su actividad física, va a tener diferentes necesidades nutricionales, por ejemplo, para mantener masa muscular, para mantener masa ósea, para aumentar rendimiento deportivo, para mantener salud metabólica. Y cada grupo de enfermedades tiene, digamos, sus factores de riesgo asociados a la nutrición. La enfermedad cardiovascular, intentamos manejar las lipoproteínas, reducir la inflamación, mejorar la función endotelial. También el cáncer tiene sus traducciones en la nutrición, o la enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo. Más allá de la base genética, también intentamos mejorar el metabolismo, el componente vascular, la inflamación o evitar toxinas y acumulación de proteínas dañadas, por ejemplo. Entonces, la nutrición nos permite, digamos, modular algunos de los mecanismos subyacentes más importantes, que son la función mitocondrial y la respuesta a nutrientes, que nos permiten aumentar nuestra longevidad y nuestra salud a largo plazo. En cuanto a la composición corporal, aquí una de las cosas con las que nos encontramos más a menudo es que muchas veces los pacientes se obsesionan con el peso, y de hecho gran parte de las personas que a lo mejor acuden a lo que son lo que es medicina de longevidad o medicina de estilo de vida, realmente pues vienen preocupados por su peso, pero yo creo que el peso como tal no es demasiado buen indicador de salud, más que nada porque tiene una señal ruido, una dicotomía señal ruido muy pobre, es decir que a lo mejor cuando intentamos detectar un cambio de 100 gramos de pérdida de peso a la semana y tenemos un ruido de 2 kilos de fluctuaciones diarias, es muy difícil de detectar esta señal. Entonces, más que el peso, que evidentemente buscamos un peso óptimo y saludable, sí que nos intentamos fijar en lo que son, por ejemplo, porcentaje de grasa corporal, a lo mejor con una báscula de bioimpedancia, o idealmente lo haríamos con pliegues cutáneos, aunque esto realmente no necesitamos llegar a este nivel de precisión en la mayoría de las ocasiones. Y buscamos marcadores más objetivos, marcadores analíticos, como por ejemplo pues, análisis de sangre para ver un poco metabolismo de la insulina,
o algunas herramientas más avanzadas como los sensores de glucosa en tiempo real, que realmente nos permiten ver si nuestros esfuerzos nutricionales están dando resultado. Casi todos nuestros pacientes realmente deben aprender a hacer seguimiento de macronutrientes, es decir, aprender un poquito a por lo menos tener un grado básico de conocimiento sobre carbohidratos, proteínas y grasas y los diferentes grupos de alimentos, porque esto es realmente pues, la base del conocimiento nutricional que buscamos. Y por supuesto, como cosas adicionales, intentamos optimizar las hormonas y a lo mejor en cuanto a longevidad es bueno implementar una práctica de ayuno intermitente que cada persona puede tener objetivos diferentes con el ayuno. En algunas ocasiones es simplemente para un control de peso y en otras ocasiones puede ser más un ayuno más específico para longevidad, que se hace de una forma un pelín diferente. El segundo pilar sobre el que solemos hablar en las consultas es la homeostasis del cuerpo, que normalmente cuando las personas piensan un poco en este concepto, realmente piensan en actividad física o ejercicio físico, pero no solo es esto, ¿vale? Sí que una parte es la actividad física dirigida, que es digamos, la mayoría que hacemos en nuestra sociedad occidental, cuando sacamos, bueno, pues minutos de tiempo para realizar ejercicio físico a la semana, cuando en realidad evolutivamente seguramente deberíamos contarlo en horas. Y también tenemos actividad física pasiva, que es la secundaria a nuestras actividades diarias, pero también tenemos la hormesis, tenemos pues supercompensación y adaptaciones al ejercicio, tenemos el cuidado del cuerpo en general, funcional y estructural, y en ocasiones a lo mejor en este grupo podríamos incluir también lo que es a lo mejor la cirugía estética, que como categoría clínica realmente no me parece tan interesante en cuanto a salud, aunque evidentemente para muchas personas es el aspecto físico es también, de aspecto físico es también importante, pero más allá de la cirugía plástica o la medicina estética, sí que deberíamos incluir aquí en lo que es la homeostasis del cuerpo, a lo mejor la cirugía estructural o reparadora, es decir, conforme con la edad podemos acumular ciertas lesiones, por ejemplo, en articulaciones o en los meniscos de la rodilla o en la columna vertebral. Realmente estas lesiones, si existen, sí que requieren pues cierto entrenamiento funcional que es diferente a simplemente, digamos, preocuparnos solamente por los aspectos estéticos. Lo dicho, en la fisiología del ejercicio físico tenemos actividad pasiva y actividad dirigida. En cuanto a la actividad pasiva, realmente que no es el ejercicio programado que planteamos realizar a la semana X horas o X minutos de ejercicio físico, si nos intentamos enfocar en a lo mejor en movernos más en el NEAT, en el Non-Exercise Activity Thermogenesis, que es básicamente la cantidad de gasto energético que empleamos en las actividades de la vida diaria. Normalmente no los contamos como ejercicio, pero sí que nos permiten mantener digamos, un gasto energético un poquito mayor, y esto también pues se involucra en lo que es la nutrición y en que podamos consumir una cantidad mayor de energía, y por supuesto el sedentarismo, al ser un gran factor de riesgo para casi todas las enfermedades de la vejez, intentamos combatir el sedentarismo con estos dos tipos de actividad física. La hormesis, que es un concepto que a lo mejor no estáis familiarizados, realmente consiste en exponer el cuerpo a diferentes estresores en cantidades pequeñas, que provocan adaptaciones que nos permiten mejorar la salud a largo plazo.
En este grupo incluimos, por ejemplo, la exposición al frío o al calor. Por ejemplo, la sauna, que es muy estudiada en los países nórdicos y tiene un montón de ventajas si uno tiene disponibilidad para exponerse a una sauna. Es una muy buena opción para activar vías de hormesis, por ejemplo, las heat shock proteins, las proteínas de choque térmico, o realmente la sauna también es un poco como ejercicio físico en pastilla. Es lo más parecido que tenemos a ejercicio físico de forma, digamos, pasiva. Y esto, pues, el entrenamiento cardiovascular obtenido por la sauna es muy beneficioso. O por otro lado, pues tenemos exposición al frío. Pero hay otras intervenciones que se pueden plantear, como entrenamiento con semioclusión de flujo sanguíneo, que se está haciendo mucho últimamente, diferentes ejercicios de rehabilitación, el entrenamiento de alta intensidad, que seguramente os suena, o ya suplementos o fármacos que son miméticos de la hormesis. En cuanto al cuidado del cuerpo, realmente lo que buscamos son dos aspectos. Queremos mantener la función, es decir, los rangos de movimiento y un entrenamiento funcional, y queremos mantener la estructura, es decir, prevenir la patología osteoarticular. Creo que el ejercicio, y esto también es importante, siempre debe hacerse con buena forma y adaptarse un poco a prevenir las lesiones, sobre todo conforme avanza nuestra edad. Sí que es cierto que a lo mejor enfocarse en el rendimiento deportivo por sí, por ejemplo, cuando entrenamos fuerza o musculación, que es una de las intervenciones que más recomendamos desde ActiAge. Evidentemente, si somos más jóvenes, tiene sentido a lo mejor enfocarnos en levantar pues 150 kilogramos de peso en peso muerto, pero conforme vamos avanzando con nuestra edad, sí que es importante más mantener buena forma y prevenir pues cualquier tipo de lesión, sobre todo lesiones de la columna vertebral si trabajamos fuerza, más que obsesionarnos a lo mejor con un progreso constante de rendimiento. Y lo mismo con la patología osteoarticular. Solamente queremos prevenir lesiones, sino también, en cuanto al cuidado del cuerpo, queremos cuidar un poco los 5 sentidos. Esto es algo que a lo mejor podéis consultar más información en el ebook que tenemos en ActiAge. Toda la visión, la vista y el oído sí que se benefician mucho de chequeos frecuentes con la medicina, digamos, clínica clásica. Y también queremos cuidar la salud dental y la postura o el equilibrio. Como he dicho, creo que podemos ampliar información en los ebooks, no tenemos que meternos en detalle, pero como veis, el cuidado del cuerpo incluye muchas facetas diferentes, o sea, no es solo ejercicio físico, y aunque el ejercicio en sí es muy importante, sí que queremos hacer una visión integral de todas las variables que determinan que el cuerpo se mantenga digamos, con la máxima funcionalidad el máximo tiempo posible. Los dos siguientes pilares antes de llegar a la suplementación son la fisiología del sueño y los ritmos circadianos y la salud emocional. En cuanto a la fisiología del sueño, y esto es también un pilar, creo, bastante infravalorado, es uno de los aspectos fundamentales de la prevención del deterioro cognitivo, la demencia o el Alzheimer. Queremos monitorizar la cantidad de sueño, que es lo más sencillo y lo que seguramente en cualquier, digamos, mejor consulta básica o también, por ejemplo, en nuestra calculadora os preguntamos cuánto tiempo dormís, pero también queremos evaluar la calidad del sueño. Y lo que buscamos es manejar eficazmente algunos de los problemas típicos que ocurren con el avance de la edad, que son básicamente problemas o alteraciones en el mantenimiento y en el inicio del sueño. La persona pues puede tener
problemas diferentes en estos dos aspectos. Y como he dicho, es un pilar infravalorado porque realmente actualmente a nivel, digamos, de nuestro estilo de vida un poco más acelerado que llevamos, normalmente manejar la calidad del sueño implica mejor intercambiar el tiempo de ocio nocturno por descanso nocturno. Y esto, pues, no deja de ser una decisión consciente que tenemos que realizar y por ello tenemos que darle la importancia al sueño, a la calidad de sueño que merece. Y luego hablamos de la salud emocional. Como comentaba, esto creo que también es un poderoso determinante de todos los demás pilares. Podemos hablar mucho de nutrición, de ejercicio físico, de ritmos circadianos, pero realmente si no podemos tener una fuerte fuerza de voluntad o un sentido del propósito de por qué queremos realizar estas intervenciones, podemos dar todas las recomendaciones que queramos, pero no van a funcionar. Por lo tanto, es importante manejar el estrés, tanto físico. El estrés físico no es tan frecuente como se piensa, pero sí que, por ejemplo, una restricción calórica no implementada de la forma correcta para pérdida de peso, por ejemplo, o también sobreentrenamiento para personas que están muy involucradas con su salud, a lo mejor se van un poco al otro extremo, puede producir estrés físico, digamos, objetivo. Y también el estrés emocional que por supuesto tiene traducción y tiene repercusiones a nivel de cortisol y hormonas sexuales y realmente a veces es difícil de cuantificar, pero no podemos descuidarlo y bueno, ah, podemos llevar a cabo diferentes intervenciones como prácticas de mindfulness o meditación o pautar suplementación cuando sea necesaria. El sentido del propósito también, o la interacción sociofamiliar y comunitaria, son como conceptos difíciles de definir, pero realmente lo que buscamos es que la persona, y esto es un poco más, a lo mejor suena un poco más esotérico, pero realmente cada persona queremos que encuentre un sentido para progresar y mejorar y mejorar digamos, su salud y que esto lo haga por sí misma. Y por supuesto, en cuanto a evitación de conductas perjudiciales y accidentes, también es una cosa sobre la que no se suele hablar lo suficiente. Evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza es pues el tabaco y el alcohol, que si tenemos hábito de cualquiera de estos dos, lo tenemos que aprender a manejar. Pero también tenemos la conducción, que merece ser una de las grandes causas de mortalidad en nuestro entorno, merece prestarle atención. Tenemos fármacos a veces que están mal pautados o trastornos alimentarios, incluso drogas recreacionales. Estos son a lo mejor cosas sobre las que en una consulta tradicional no se suele hablar y a lo mejor se intenta pues ocultar o le dan vergüenza al paciente, pero creo que también si existe algún problema de este tipo, debemos discutirlo y debemos abordarlo. Y por último, hablamos del último pilar, que es la suplementación. Aquí veréis que lo denominamos suplementación externa o no nutricional. La nutrición debería realmente satisfacer todas las necesidades de macro y micronutrientes que requiera nuestro cuerpo. Por supuesto, cuando tenemos objetivos muy específicos, y en este caso el objetivo es aumentar longevidad, que es un objetivo, y otro objetivo es mantener la salud. Realmente la suplementación lo que va a intentar hacer es cubrir los puntos débiles de nuestro estilo de vida. Está muy bien intentar manejar todos los pilares al mismo tiempo de la forma más óptima, pero obviamente tenemos también otras cosas que hacer más que preocuparnos por
por optimizar nuestro estilo de vida y por lo tanto a lo mejor por trabajo, por familia, no siempre podemos dedicar el tiempo necesario al ejercicio o al sueño o a la nutrición. Entonces es aquí donde entra la suplementación. Queremos apoyar los ritmos circadianos. Tenemos diferentes formas de hacerlo: melatonina a bajas dosis, 5-HTP, GABA. Hay diferentes suplementos. Queremos manejar el estrés. Nosotros normalmente recomendamos la rodiola rósea o la ashwagandha, que son dos adaptógenos que realmente lo que hacen es un poquito modular y suprimir las respuestas excesivas de cortisol que podamos tener. Seguramente os suenen. Tenemos maca, ginseng, ginkgo biloba. Hay un montón de suplementos para el estrés. Queremos apoyar la salud cardiometabólica. Las personas que así lo quieran, podemos intentar mejorar el rendimiento deportivo. Luego, en cuanto a intervenciones a lo mejor más avanzadas, que normalmente estas sí que las reservamos ya para consulta y son solo para diferentes tipos de personas que ya han optimizado todo lo demás. Sí que se está estudiando y se puede mencionar, por ejemplo, la metformina como una alternativa segura a la rapamicina, y diferentes suplementos como pues el NAD, la nicotinamida ribósido, el PQQ o apoyo mitocondrial como la coenzima Q10, alfa-cetoglutarato, diferentes antioxidantes o el astragalócido 4, que es un componente del astrágalo que regula la longitud telomérica. Ya cuando nos metemos en los diferentes organismos moleculares, podemos encontrar muchos suplementos que nos podrían ayudar a prevenir el envejecimiento ya a nivel más molecular. Entonces, con todo esto, vistos estos 5 pilares, que son como las tácticas generales desde una vista desde arriba, para, digamos, durar el envejecimiento mediante acciones concretas, sí podemos ver brevemente los hallmarks o los procesos moleculares realmente que son subyacentes a la aparición de las enfermedades de la vejez. ¿Cuáles son estos hallmarks o estas características típicas del envejecimiento? Hay que diferenciar entre estos procesos, ¿vale?, que los tenemos enumerados aquí, iremos uno por uno, y la traducción fenotípica que tienen. Realmente las enfermedades de la vejez son la traducción fenotípica, es decir, la aparición clínica de estos procesos que normalmente se estudian en cuanto a cambios moleculares que ocurren en cada una de nuestras células, y el conjunto de todos estos cambios que pueden ocurrir en nuestro cuerpo se traduce en estas enfermedades. Entonces, para conceptualizar la medicina de longevidad o de estilo de vida, podemos tener dos visiones. Podemos enfocarnos solo en las enfermedades que resultan del envejecimiento, o podríamos enfocarnos en el envejecimiento en sí. Esto poco a poco pues se está implementando en la medicina de longevidad. Los principales hallmarks o características del envejecimiento, empezamos por la inestabilidad genómica. Esto fue una de las teorías, digamos, más antiguas sobre el envejecimiento, que básicamente proponía que el envejecimiento no es más que la acumulación de daños en el genoma. Sin embargo, últimamente se va preferenciando una visión alternativa, que es de las alteraciones epigenéticas, propuesta, por ejemplo, por investigadores como David Sinclair, que es muy conocido en el campo de investigación sobre longevidad, o Steve Horvath. Básicamente dice que realmente no necesariamente se producen tantos daños físicos en lo que es el genoma, pero sí se pierde la capacidad de las células de expresar los genes en el momento adecuado y en el tiempo, en las condiciones adecuadas. Es como si nuestros genes fueran un disco de vinilo que cada vez está más rayado y la información sigue en este disco,
pero no podemos, digamos, reproducir los programas genéticos con suficiente precisión. Entonces, estas son, digamos, esta es la teoría imperante actualmente sobre el envejecimiento que se supone que determina muchas de las características, pero hay otras. Aquí tenemos la pérdida de los telómeros. También un concepto que seguramente si leéis un poquito sobre longevidad, aparecerá en numerosas ocasiones. Lo que debe interpretarse con cuidado porque realmente más que pérdida de telómeros, hablamos de una desregulación del acortamiento y la recuperación de los telómeros. Este es un proceso dinámico y no solamente, evidentemente, si se pierde demasiado los telómeros, las células dejan de dividirse, pero con nuestras intervenciones tampoco queremos aumentar excesivamente la longitud de los telómeros, porque esto, por ejemplo, es uno de los mecanismos que utiliza el cáncer para proliferar de forma indefinida. Es que los telómeros en el cáncer no se acortan o se alargan de forma indefinida. Entonces buscamos un equilibrio realmente en los telómeros. Tenemos también la pérdida de proteostasis, que hace referencia simplemente a la acumulación de proteínas dañadas o proteínas mal formadas dentro de las células, y esta característica del envejecimiento se relaciona sobre todo con el Alzheimer, por ejemplo, con la demencia. Tenemos una disregulación de la sensibilidad a nutrientes. Esta es importante sobre todo en cáncer, en la que las células dejan de responder de forma adecuada a estímulos de crecimiento. Y la disfunción mitocondrial, esto es uno de mis favoritos y creo que realmente tampoco se le da la importancia que merece. Y es un contribuidor, un factor de contribución muy importante al envejecimiento, más que nada porque determina la eficiencia de generación de ATP, de energía de las células de nuestro cuerpo. Y un ejemplo clásico que suelo dar es que simplemente hay que ver la diferencia entre las mitocondrias, digamos, jóvenes de un niño, por ejemplo, que tiene una cantidad de energía casi que no se puede contener y un niño está constantemente en movimiento cuando lo comparamos con la capacidad de producción de energía de una persona más anciana y que tiene mitocondrias más envejecidas. Luego tenemos la senescencia celular, que también es la acumulación de células dañadas que van inflamando el microambiente, y esto contribuye al envejecimiento. Tenemos la pérdida de células madre, que como sabéis, pues son las encargadas de regenerar un poco nuestros tejidos conforme se van perdiendo, y alteraciones de comunicación intracelular alteradas. Todos estos mecanismos de forma conjunta son los que, como he dicho, se traducen en lo que son las diferentes enfermedades de la vejez: la enfermedad cardiovascular, la demencia Alzheimer, la diabetes, el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios realmente se agrupan en la gerociencia, que es la ciencia que se encarga de estudiar la conexión entre la biología del envejecimiento y la fisiopatología del envejecimiento. Por un lado tenemos aquí la biología a la izquierda, y a la derecha tenemos las diferentes enfermedades que se correlacionan o se traducen con estos cambios a nivel subyacente. Tenemos el cáncer, la enfermedad cardiovascular, diabetes, demencia, como he dicho. Tenemos también otras como la EPOC o la enfermedad renal crónica y muchas otras alteraciones que son las traducciones de esta biología subyacente, como la fragilidad, la pérdida de visión, de audición, pérdida de movilidad, sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, osteoporosis o una pérdida de la función inmune. Esto también es importante porque recuerdo que los centenarios, las personas que viven más de 100 años, digamos, las infecciones respiratorias son una de las
causas de muerte más frecuentes, incluso en las personas que, digamos, tienen una prevención, ya sea por estilo de vida o por parte genética de lo que son todas estas enfermedades más frecuentes, pero por ejemplo, un punto débil que a lo mejor deberían optimizar en su caso es la función inmune. Entonces, la prevención, como he dicho, puede centrarse en estas enfermedades o en la biología. Es una buena pregunta preguntarnos si realmente cuál es la mejor aproximación para conseguir esto. Yo creo que tiene más sentido actuar sobre las dianas moleculares en vez de solo las enfermedades. Porque si solo conseguimos eliminar las enfermedades de forma individual, nos estamos perdiendo muchas oportunidades para actuar en lo que es la propia biología del envejecimiento. Bien, esto simplemente por enseñaros, esto es una de las diapositivas, una de las imágenes que usamos a menudo para explicar cómo enfocamos realmente la longevidad humana. Y en el eje X tenemos los años de vida y en el eje Y tenemos la calidad de vida o los años de vida saludable. Por supuesto, la salud es difícil de definir, pero bueno, aquí la podemos definir como la función de capacidad física, de memoria, de tolerancia al estrés, así como hemos mencionado, la salud psicoemocional. Pues si solo añadimos años de vida al eje X, realmente esto simplemente describe resistencia a la muerte, pero creo que todos tenemos en mente pues personas a lo mejor que han vivido muchos años, pero a partir de cierta edad no en las mejores condiciones de vida posibles. De forma que lo que queremos hacer realmente es extender un poquito esta curva, bueno, un poquito o todo lo máximo posible realmente, esta curva de vida saludable hacia la derecha. Expandir tanto el tiempo, pero también la salud. Aquí también, corolario de esto, hablar de las zonas azules y de los centenarios, que creo que son poblaciones que nos pueden orientar un poquito a cómo podríamos, digamos, alcanzar una buena longevidad con una buena calidad de vida a largo plazo. Hay diferentes zonas en el mundo. Aquí tenemos Okinawa, Japón, que es uno de los ejemplos más conocidos, pero también tenemos Icaria en Grecia, Sardinia en Italia, Nicoya en Costa Rica o Loma Linda en California. Son zonas del mundo donde se acumulan la mayor cantidad de personas que viven más de 100 años, de centenarios, y lo que comparten en común creo que son más bien características socioculturales como un factor ambiental de protección, de aumento de longevidad. Por ejemplo, presentan pues dietas normalmente basadas en alimentos naturales, tienen bastante más actividad física que otras partes del mundo y también tienen diferentes filosofías de vida y mucha más conexión con la naturaleza y con su comunidad y sus familias, pero no necesariamente tienen ninguna de los estudios que se han hecho en estas poblaciones, no tienen ninguna característica genética, por ejemplo, que determine que sean centenarios. Además, suelen ir realmente de las mismas enfermedades que todos los demás, de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de demencia y de infecciones. Entonces, no debemos pensar que los centenarios, por ejemplo, son inmunes a estas enfermedades o a estos procesos del envejecimiento. Simplemente lo que ocurre es que su curva de calidad de vida está desplazada a la derecha bastante más que la población, digamos, medio. Entonces, volver a insistir en el concepto de las que creo que son dos, o bueno, con los ritmos circadianos, las tres intervenciones más importantes, la nutrición y el ejercicio físico,
al ejercicio físico creo que no se le da suficiente hincapié. Y creo que en los estudios científicos, por ejemplo, en esta diapositiva, a veces hay un afán de buscar un poco la solución mágica o el silver bullet o la intervención que más nos permite aumentar la longevidad. Normalmente esto se hace en estudios con animales y se intenta aumentar al máximo el tiempo, la longevidad máxima que puede conseguir el animal. Pero quizás con esto se está obviando un poco el 90% de la salud humana está realmente, 80-90% está determinada por estos 4 pilares. Y luego, evidentemente, podemos obsesionarnos mucho en el 10% restante para optimizar y perfeccionar al máximo. Pero creo que no debemos perder de vista que nutrición, ejercicio físico, ritmos circadianos y salud, digamos, emocional son los grandes determinantes de la longevidad. Por supuesto, después tenemos pues muchas intervenciones como miméticos de restricción calórica, miméticos del ejercicio. Aquí tenemos restricción intermitente de aminoácidos o algunos suplementos, resveratrol, berberina, metformina, coenzima Q10. Hay un montón que dependiendo de los objetivos que tengamos en cada punto de nuestra vida, pueden ayudarnos a conseguir estos objetivos un poco más fácilmente. Y eso, antes de plantear a lo mejor suplementos o ni mucho menos farmacología, solo tiene sentido si cuidamos los 5 pilares de la longevidad. Último, que no hemos entrado mucho en detalle aquí, uno de los estudios clásicos sobre longevidad que veréis son sobre la restricción calórica. O simplemente os lo quiero dejar aquí apuntado porque seguramente si leéis un poquito de literatura sobre longevidad, lo veréis repetido en muchas ocasiones, y es que la restricción calórica, es decir, un déficit calórico crónico durante toda nuestra vida, en el caso de los seres humanos, o en caso de animales, pues puede empezar después de la juventud. Es una de las intervenciones, la restricción calórica es una de las intervenciones que aumenta la longevidad en toda la escala evolutiva de diferentes modelos animales. Entonces, bueno, la pregunta sencilla sería si es necesario realmente realizar una restricción calórica para vivir más, o hay algunas formas un poquito menos extremas de conseguir el mismo efecto. Yo creo que afortunadamente la respuesta es que no hay que restringir nuestras calorías un 20, un 30% durante toda nuestra vida, aunque hay personas muy motivadas que pueden, digamos, intentar llevar esto a la práctica. Pero tenemos otras intervenciones como el ayuno intermitente que he comentado cuando hablábamos de nutrición, que realmente nos pueden ayudar a conseguir los mismos beneficios. Aquí en la diapositiva, si nos fijamos, cuando miramos la restricción calórica, vemos que tenemos una reducción del peso, evidentemente, pero también tenemos una inhibición de la síntesis proteica, y esto conlleva riesgo de pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, y esas son cosas que queremos evitar a toda costa. Entonces, el ayuno intermitente básicamente nos permite obtener los mismos beneficios sin un cambio en la cantidad total de energía que ingerimos, y sin un cambio tampoco en cuanto a macronutrientes, por ejemplo, de la dieta. No necesariamente tenemos que hacer cambios en esto y podemos obtener los mismos beneficios en cuanto a reducción de la inflamación, a inhibición de las vías de mTOR o vía de señalización insulínica, aumento de sirtuinas, aumento de autofagia, reducción de estrés oxidativo y modulación de la inmunidad. Entonces, como podéis ver, todos estos conllevan a una disminución de un freno de los procesos del envejecimiento. Entonces, como una de las intervenciones que creo que a todo el mundo que está viendo esta charla os podría resultar interesante, como plantearos una primera aproximación
a mejorar vuestra salud a largo plazo y vuestra longevidad, creo que sería el ayuno intermitente, que es bastante fácil de poner en práctica. Bien, y con esto volvemos a la idea inicial. Tenemos nuestra forma realmente de conceptualizar y de construir los mecanismos moleculares que están en estos 5 pilares de longevidad. Y lo que tiendo a hacer como médico en ActiAge es intentar buscar los aspectos realmente accionables, los aspectos prácticos sobre cómo podemos modificar, siempre pensando en los mecanismos moleculares, pero cómo podemos modificarlos mediante estos pilares. Y eso es todo. Lo dicho, podéis ver más información en la página de actiage.es. Ahí encontraréis nuestro suplemento. Podéis leer los ebooks que tenemos, realizar la calculadora de vida saludable, de años de vida saludable, que creo que es muy interesante, ya que os permitirá ver un poco con vuestra edad cronológica, cuál sería vuestra edad biológica estimada, es decir, cómo realmente está envejeciendo vuestro cuerpo más allá de simplemente la edad cronológica, o pedir una consulta de cortesía conmigo. Y eso es todo. Muchas gracias y miremos en el chat a ver si tenemos algunas preguntas. Vale. Si puedes dejar de compartir pantalla, Tomás, así nos vemos entre nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Vale, había puesto una pregunta por ahí María en relación a los ritmos circadianos. Creo que he perdido la conexión, no sé si está por ahí ahora. En todo caso, si te parece hablar un minuto sobre qué es el concepto de ritmos circadianos, para quien no lo conozca. Sí, yo creo que es María había preguntado cuando estaba hablando sobre Claro, esa hace parte. bastante, sí. Exacto. Vale, ritmos circadianos normalmente lo definimos como la calidad y la cantidad de sueño, como he dicho. Hay diferentes formas de verlo. Realmente son las variaciones que tiene muchos digamos, animales en cuanto a la exposición a la luz del sol, por ejemplo, y a los periodos de luz y oscuridad. Esos son realmente los ritmos circadianos. Hay diferentes tipos. Los ritmos circadianos son los de 24 horas. Hay ritmos infradianos y ultradianos, que son de longitudes más cortas o más rápidas. Por ejemplo, el ciclo menstrual es otra función fisiológica que está ajustada de forma rítmica. Los seres humanos normalmente lo que deberíamos hacer, aunque no siempre lo podemos conseguir, es seguir un poco las pautas de luz y oscuridad y guiar nuestras pautas de sueño en función de esto. Sé que Marcelo, por ejemplo, es una de las pocas personas que conozco que lo está consiguiendo la mayor parte del tiempo. Muchos de mis pacientes, y incluso yo mismo tengo que admitir que me está costando bastante más. Entonces, por eso se puede plantear o bien suplementación o bien diferentes medidas. Lo más típico es dar medidas de higiene de sueño, intentar, digamos, bloquear la luz azul por la noche o no exponernos a estímulos muy, digamos, muy intensos, las pantallas de ordenador, etcétera, etcétera, o dormir en una habitación un poquito más fría. Todo este tipo de cosas pueden ayudarnos a mantener un sueño más reparador. Yo normalmente lo que siempre pregunto es, independientemente del tiempo que duermas, hay mucha gente que ahora está de moda usar diferentes sensores de calidad de sueño. El Oura Ring es uno de los más conocidos. Es bastante preciso en cuanto a medir las diferentes fases de sueño, ritmo, fase de sueño profundo, fase REM, este tipo de cosas. Pero realmente si por la mañana uno está cansado, el aparatito puede decir lo que quiera, es que realmente no ha descansado la persona, no ha descansado bien. O si aguanta durante la semana y luego
se pasa el fin de semana durmiendo, a lo mejor también tiene una deuda de sueño que está intentando el cuerpo compensar. Entonces, estas son las cosas que cuando hablamos de ritmos circadianos intentamos mejorar y intentar que no ocurran y que haya un sueño reparador que permita luego que todos los otros procesos, por ejemplo, el ejercicio físico, la construcción de masa muscular es muy dependiente de los ritmos circadianos, o el metabolismo de la insulina, la glucosa. Una noche digamos, de privación de sueño puede aumentar la glucosa en ayunas un montón, y eso no implica que tengamos diabetes, simplemente hemos dormido mal. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo por alusiones quería, y sobre mi cumplimiento de los ritmos circadianos, quería hacer dos apuntes. Uno es que yo creo que es importante conocerse realmente uno mismo, cuál es su cronotipo y cómo funciona. O sea, yo soy de los que me levanto a las 5:30 de la mañana, pase lo que pase, y la hora que me levante, a la hora que me duerma siempre me levanto a las 5:30. Y eso lógicamente me obliga a dormirme más prontito, porque si no, al día siguiente estoy cansado, como dice Tomás. Así que efectivamente yo me voy a dormir pronto. Pero luego hay un arsenal de, no sé si llamarlo técnicas o de recursos relacionados con la higiene del sueño que funcionan. Es decir, el no estar expuesto a la luz azul a partir de ciertas horas, el irse a dormir todos los días a la misma hora, por lo menos yo ceno 3 horas o casi 4 horas antes de la hora de dormir. Suelo cenar carbohidratos. Hay una serie de pautas que luego terminan ayudando a que uno duerma mejor. No sé si me he saltado alguna importante, pero esas 5 o 6 que he dado creo que son las más relevantes, ¿no? Si pudiera preguntarte, Marcelo, ¿cómo incorporaste el hábito? Dices que es tu cronotipo natural, pero para eso tendrás que experimentar, y la curva de adaptación a este nuevo status quo, ¿no?, de tu día a día no sería instantáneo. ¿Cómo llegaste al momento en el que te encuentras ahora en ese respecto? Yo creo que es un proceso de años, 3 o 4 años por lo menos. Sí, o sea, yo hace quizás 3 o 4 años me iba a dormir como todo el mundo, a las 10:30, 11. Pero luego, retomando con lo que decía Tomás, cuando te levantas por la mañana y estás cansado y dices, oye, es que esto no está funcionando bien. Entonces, de repente te empiezas a dar cuenta que quizás si te acuestas un poco más tarde y te levantas más pronto, pues estás lleno de energía a primera hora. Y es lo que me pasa. O sea, mis horas más productivas son, y lo sabéis por los mails que yo mando, mis horas más productivas son de 6:30, 10:30. Y lo que trabajo o sea, el resto del trabajo del día en realidad es extra. Pero de esas 4 horas soy tremendamente productivo porque realmente estoy muy bien físicamente e intelectualmente. Y si no, no lo estaría. O sea, antes no me pasaba. De hecho, Volviendo, seguramente, volviendo sí, a tu perdona, pregunta, con tiempo. O sea, no fue en un día, fue poco a poco. Fue poco a poco. De hecho, seguramente no estarías en una llamada como esta de normal si no se tratara de No, nuestro trabajo, ¿no? Estaría fuera de tu horario habitual de pantallas. pues más o menos, sí. Estaría cerrando. De hecho, hoy he cenado más pronto que lo normal. Normalmente termino de cenar hace media hora. Ujú. Normalmente. Y claro, tú estás en París ahora mismo, pero bueno, es Pero igual. es el mismo horario, es el mismo horario. Pero normalmente termino de cenar hace media hora. Y luego, Ujú. pues, luego desayuno a las 10, 10:30. O sea, que me hago mis 16 horitas, me las hago. Sí, muy bueno. Yo tenía una pregunta para Tomás extra que he sacado un poco a raíz de la presentación. Luego, Marcelo, tú, por supuesto, plantea lo que veas apropiado. Am, Bueno, Tomás, en primer lugar, excelente presentación. Quería hacer hincapié en cómo es de general todo esto que has presentado, ¿no? Era el objeto de la presentación, hablar de realmente los fundamentos de todo nuestro trabajo, ¿no? La longevidad, el antienvejecimiento, y lo has cubierto de una manera muy general, ¿no? Ahora bien, cuando tú recibes a un paciente, em, antes de dar un diagnóstico, ¿haces un repaso por todas estas áreas o más bien atacas aquella primera raíz que puede ser un problema en su salud? ¿O prefieres ver la imagen completa antes de
dar una recomendación en un área en particular. ¿Cómo es tu enfoque en ese sentido? Sí, yo creo que eso depende un poco del tipo de paciente y de la información previa que tengamos también sobre esa persona. Si realmente hace una consulta con nosotros, sí que nos basamos. La idea es intentar basarnos, ser lo más objetivos posibles e intentar basarnos, por ejemplo, en analíticas. Entonces, cuando realizamos un pequeño screening analítico bastante profundo de la salud de la persona, habitualmente siempre detectamos alguna cosa mejorable. En caso de que no, um, y en todo caso, yo normalmente sí que estas mismas diapositivas de los pilares se intentan comentar con cada persona y realmente luego cada persona un poco por su cuenta me puede orientar y sabe un poco dónde están sus puntos débiles. Si a lo mejor llega con un poquito más de sobrepeso o con diabetes, evidentemente la nutrición, yo normalmente defino una buena nutrición como la no existencia de problemas relacionados con la nutrición. Entonces, cuando existe cualquier tipo de problema, por definición, me da igual lo que digamos, muchas veces las personas, como la nutrición es también un poco personal y casi diría que política, religión y nutrición son como cosas muy que se llevan, digamos, que las personas pueden sentir como atacadas sus ideas preconcebidas. Entonces yo creo que Es un asunto sensible, sí. claro, para no entrar en conflicto con eso, simplemente decimos si existe alguna enfermedad relacionada con nutrición o alguna prepatología, realmente la nutrición hay que cambiarla. No sabemos todavía cómo, pero hay que ver dónde está el problema, intentar optimizarlo. De Pues hecho, un poco eso. Tomás, para eso existe el índice de masa corporal, ¿no? Que si no me equivoco está entre 20 y 25. Ahí hay un margen de peso en el cual, pues quizás estés más cercano a 25 o más cercano a 20, es decir, más obeso o más delgado, igual estás en un rango saludable. Y eso es lo que deberíamos mirar en primer lugar, antes que el número, sí, Sí, no, o número sea, de solo kilos. peso, altura, obviamente nos dan el índice de masa corporal. Para la mayoría de las personas sí que es un indicador orientativo. Evidentemente no es el más preciso. Normalmente sí que nos interesa más a lo mejor el porcentaje de grasa corporal o la función, digamos, de la señalización insulínica o la inflamación de bajo grado, que son realmente las traducciones de que pueda haber de la obesidad. Hay personas metabólicamente sanas, es un 10% más o menos de las personas con obesidad, que incluso con obesidad pueden ser metabólicamente sanas. Uh, en ese caso, bueno, habría que discutir si realmente esto se mantiene a largo plazo, ¿vale? O sea, no tenemos datos suficientes para saber si una persona de 30 años que a lo mejor es obesa y es metabólicamente sana, no tiene problemas de resistencia a la insulina o de inflamación, si esto cuando tenga 50 se mantiene. Y el índice de masa corporal realmente eso es un indicador que sirve para a lo mejor personas que no están tan en forma, porque evidentemente, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger puede tener un índice de masa corporal de 30, o sea, sería obeso, pero tiene una gran cantidad de masa muscular. Entonces yo creo que es mejor mirar cantidad de masa muscular, cantidad de tejido adiposo, e intentar buscar un equilibrio en esos dos componentes. Ujú. Sí. Marcelo, ¿tienes alguna cosa que comentar? No, ¿Algún yo creo comentario adicional al respecto que de como esto? visión general ha estado muy bien y quizás en próximas charlas tendremos que ir profundizando en cada uno de estos pilares, ¿no? Y que Lo requiere, sí. quizás vale la pena hacerlo. Así Desde que, luego que lo requiere. Esta ha sido una presentación pues muy general, donde de hecho hablando con Tomás, pues al principio de esta presentación, él que es una persona pues muy científica, muy técnica, que claramente le apasiona este asunto, pues él podría hablar de cualquiera de estos asuntos en detalle durante horas y horas y horas. Así que tendremos la ocasión de hacerlo en próximas sesiones, que ya hemos hablado
que podrían ser en cuestión de próximas semanas. Haremos la próxima, entre 2 y 3 semanas. Podemos profundizar en cualquiera de estos asuntos que hoy hemos comentado así brevemente. Si alguna persona por el chat quisiera mencionar algún tema, alguna temática, o no por el chat solo, sino también posteriormente en la plataforma de Circle, nos podéis comentar feedback de la sesión y también qué áreas os han gustado más y en qué podríamos profundizar. Tenemos un itinerario amplio, no nos sobran las cosas de las que hablar y eso es algo bueno, pero así podemos daros exactamente lo que nos estáis pidiendo. Así Y que... yo creo que sí. una cosa muy interesante sería a lo mejor, conforme pasa el tiempo y más personas se unen a la comunidad, a lo mejor darnos un poco la visión de sus inquietudes y sus problemas y así poder hacer como pequeños casos clínicos. Idealmente se haría de forma anónima, pero si la persona le parece bien, pues si nos comenta los problemas, no entrando en detalles evidentemente, pero los problemas con los que más les cuesta lidiar o que más les preocupan, podríamos, pues dentro de cada pilar, no solamente hacerlo, por ejemplo, la próxima charla sobre pilar de nutrición y hablar solo de nutrición, pero sí incorporar también, pues, digamos, cuestiones que realmente sean concretas que pueda tener cada paciente con las cosas que más les está costando. Estas cosas cuando se intentan llevar a la práctica siempre surgen preguntas. O sea, una cosa es decir, hay que hacer ayuno intermitente y otra cosa es ir punto por punto con cada persona que tiene diferentes condiciones basales, diferentes, puede tener un trabajo y puede levantarse como Marcelo a las 5 de la mañana. Entonces, a lo mejor hacer ayuno intermitente ahí pues no tiene sentido porque ya haría un ayuno de 16 horas al llegar al mediodía a otra persona que a lo mejor pues está teletrabajando, entonces puede organizar mucho mejor sus comidas y que hay mucha variabilidad, entonces para englobar toda, sí que agradeceríamos cualquier tipo de pregunta que nos podáis hacer. De acuerdo, pues estaremos pendientes de todas ellas. Si no tenemos ninguna cosa más, podemos ir cerrando la charla, si os parece. Hemos llegado a las 7:10 hora española. Y nada, bueno, pues muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado durante esta sesión. Una sesión especial porque es realmente nuestra primera. Como veis, todo es muy modesto y estamos empezando y agradecemos mucho que comprendáis esa parte, ¿no? Realmente no nos preocupa demasiado porque como estamos mirando a largo plazo, queremos acompañaros precisamente en esas décadas bueno, en todos esos años que si hacemos las cosas bien y tenemos suerte, pues todos vamos a vivir de más y esperemos que también disfrutando una buena salud, pues es hacia donde estamos mirando. Así que pasito a pasito esperamos que esto vaya progresando y nos encantará que nos acompañéis en este proceso. Muchas gracias. Muy Luego. bien, muchísimas gracias Tomás, Marcelo y mi nombre es Javier. Dejamos aquí la charla y nos vemos dentro de unas próximas semanas con la próxima que os anunciaremos a través de la plataforma de Circle. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Y hasta la próxima. Adiós.